para desarrollar nuestro título de hoy que hemos escogido, 2 preguntas para iniciar el año nuevo. 2 preguntas para iniciar el año nuevo. Génesis capítulo 4 y verso 9. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pueden sentarse, hermanos. Cada vez que termina un año y comienza un año nuevo, cada uno de nosotros, hermanos, hace una serie de afirmaciones, una serie de ideas, de pensamientos, en los cuales afirmamos algo que queremos hacer o lograr en el nuevo año. Algunos de los más comunes son: este año sí voy a bajar de peso. Este año sí voy a hacer ejercicio. Este año sí voy a ser fiel al Señor. Afirmaciones con las cuales nosotros queremos aferrarnos a una idea, a una meta, a algo que queremos lograr. Pero aunque todos hacemos afirmaciones al fin de año, quizá nunca nos hemos preguntado, o más bien nos hemos fijado, que también, hermanos, pueden haber preguntas, interrogantes, que pueden indicarnos lo que serían grandes metas o grandes anhelos o grandes logros en nuestra vida. Esto es justamente lo que hemos elegido esta mañana en esta lectura. 2 preguntas están contenidas en este versículo 9 que hemos leído. Y esas preguntas son para nosotros sumamente importantes cuando nos sentamos a pensar qué vamos a lograr o qué queremos alcanzar en el año nuevo. ¿Cuáles son esas preguntas y qué nos enseñan a nosotros hoy? La primera es: ¿dónde está tu hermano? En este verso 9, hermanos, vemos a Jehová interrogando al primer asesino de la historia. Y lo hace, hermanos, con mucha propiedad. Esta pregunta nace del sentido de responsabilidad compartida que Dios espera del ser humano. Dios siempre ha tenido la esperanza de que el ser humano sepa compartir la vida con su prójimo. Es natural entonces que Dios le preguntara a Caín: ¿dónde está tu hermano? Él debía saberlo. Él debía saber dónde se encontraba su hermano, no en el sentido, hermano, de conocer cada uno de sus pasos, no en el sentido de que lo iba a estar vigilando de día y de noche para saber qué hacía, qué no hacía, qué comía o qué bebía. El Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano, hermanos? En el sentido de que esperaba que Caín se preocupara por la presencia de su hermano. Que Caín se preocupara cuando su hermano estaba ausente, que Caín se preocupara cuando tenía algún tiempo de no ver a su hermano. Esta era la esperanza de Dios al hacerle esta pregunta a Caín. Desde este punto de vista, es natural que Jehová interrogara a este hombre preguntándole por Abel. Pero sin duda esta pregunta tenía una finalidad todavía más grande, y es que Caín se diera cuenta de toda la maldad que había hecho. Que Caín se diera cuenta que aquel crimen que había hecho había sido un acto de cobardía, de soberbia, injustificado. De ninguna manera se podía justificar lo que él había hecho con su hermano. Sin embargo, ante esta pregunta, Caín va a reaccionar con mucho desprecio hacia Jehová. Cuando el Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano?, él respondió: no sé. Ese no sé significa no sé ni me importa. No tengo idea ni tengo por qué saber dónde se encuentra mi hermano.
Es una pregunta, es una respuesta, hermanos, realmente dolorosa. ¿Y por qué reacciona Caín de esta manera tan grosera frente a la interrogación de Dios? Porque está enojado, simplemente porque Jehová había aceptado a Abel y a su ofrenda y no había aceptado a Caín ni a la ofrenda suya. El enojo era con Dios. Y la necedad, hermanos, de aquel hombre es tal porque su enojo era con Dios, pero termina quitándole la vida a su hermano. Fijémonos bien que en el verso 7, Dios se acerca, hermanos, a Caín, incluso amorosamente y con misericordia, y le dice: si hicieras el bien, ¿no serás enaltecido? Con estas palabras, el Señor le estaba diciendo: no te enojes con tu hermano. Si tú hicieras el bien como él hace el bien, tú también serías enaltecido. Si tú hicieras lo correcto, tú también serías enaltecido. Con esto le estaba diciendo: tu enojo es verdaderamente una necedad. Tu enojo es verdaderamente una falta de sentido común. Tu enojo es verdaderamente contigo mismo y no conmigo ni con tu hermano. Era una pregunta entonces, hermanos, que llegaba hasta lo más profundo de la conciencia de aquel hombre que recién había asesinado a su hermano. El Señor le estaba demostrando su necedad en el sentido de que su corazón lleno de maldad buscó a alguien a quien considerar culpable de todo el mal que había en su vida. Y Abel fue la víctima. Con él se desquitó. A él le cobró su propia falta. A él le cobró su propia necedad. A él le cobró su propia soberbia. Era un crimen verdaderamente condenable. ¿Por qué es importante esto para nosotros, hermanos? Porque mucha gente blasfema de Dios en el mundo. Pero entendamos una cosa: las personas que están en el mundo blasfeman de Dios porque al Dios verdadero no lo conocen. Ellos conocen y creen en dioses falsos. Incluso les sirven, incluso les adoran, pero al Dios verdadero no lo conocen. Pero Caín, hermanos, él sí conocía al verdadero Dios. A él sí se le había enseñado incluso cómo acercarse a Dios. Por eso es que en aquella escena del crimen, los dos estaban trayendo sus ofrendas a Jehová, lo cual nos indica que tanto Caín como Abel tenían conocimiento de quién era Jehová y cómo debía acercarse el ser humano a él para adorarle. Quiere decir entonces, hermanos, que este pasaje está dirigido, hermanos, no a los que blasfeman de Dios en el mundo, sino a los que blasfeman de Dios aún conociéndolo. Es decir, a todos aquellos que conocemos al Dios verdadero. ¿Y cómo es posible que nosotros que conocemos al Dios verdadero podamos blasfemar de Él? ¿Cómo se puede producir tan terrible hecho en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano? ¿Cuándo blasfema un cristiano de su Dios, de ese Dios que conoce, de ese Dios que le bendice, de ese Dios que le tiene misericordia? Un creyente blasfema de Dios cuando, como Caín, abandona a su hermano. Un creyente blasfema de Dios cuando llega a considerar que no tiene ninguna responsabilidad para con su hermano, cuando le abandona a su suerte como si todo se tratara solamente de nosotros, cuando no nos importan los demás, mientras nosotros estemos bien, mientras nosotros estemos satisfechos, mientras nosotros estemos sanos, fuertes, viviendo la vida a plenitud, no nos interesa qué pasa con las demás personas. La maldad del corazón de Caín, hermanos, seguramente había llegado a partir del egoísmo, de esa idea de que solo
nosotros somos importantes. Todos los demás son secundarios. Esa idea tan generalizada en el mundo en el que hoy vivimos, en el cual nosotros somos más importantes que todos. Nosotros estamos siempre en primer lugar. Nosotros somos los únicos que debemos estar cuidados, bendecidos y satisfechos. Los demás no nos interesan, los demás no nos importan. Se nos olvida que en el mundo tan difícil y complicado como este mundo en el que nos ha tocado vivir, nos necesitamos todos unos a otros. Y en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de alguien a quien hoy pudiéramos estar despreciando. El Señor espera, como dijimos al principio, que cada uno de nosotros deba acompañar a su hermano en los momentos difíciles de la vida. El apóstol Pablo dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es una palabra hermosa, pero yo creo, hermanos, que de esa palabra la que se nos hace fácil de cumplir es llorar con los que lloran. Y a veces ni esa. Es decir, cuando una persona sufre, quizás seamos capaces de sufrir con él o con ella. Pero ¿cuánto nos cuesta alegrarnos cuando Dios bendice a un hermano? Y no debería de ser así. Deberíamos gozarnos con los que se gozan. Si Dios está bendiciendo a un hermano, alegrémonos, celebremos, demos gracias a Dios porque Él está bendiciendo a nuestro hermano. Gocémonos en la bendición de los demás, porque eso significa que es cierto que nuestro Dios bendice a todo aquel que es fiel a su nombre. Eso debería darnos confianza para descansar en la misericordia de Dios. Debemos alegrarnos con los que se alegran, debemos celebrar con los que celebran y también debemos de llorar con los que sufren. Cada uno debe de velar en lo posible por su hermano. Esto no significa, por supuesto, asumir las responsabilidades de nuestro hermano. Desafortunadamente, aunque quisiéramos, eso no es posible. No significa que nos vamos a hacer cargo de lo que tiene él que hacer o de lo que tiene ella que hacer. Pero lo que sí significa es que vamos a acompañarle en todos los momentos de su vida, tanto en los momentos dichosos como en los momentos difíciles. Cada quien debe enfrentar sus propias responsabilidades, pero no debería hacerlo solo. Debería hacerlo acompañado, fortalecido, animado por el aprecio, el respeto y la consideración de sus hermanos en Cristo. Nadie debería estar solo en la iglesia del Señor. Todos deberíamos estar gozando del apoyo, del aprecio, del respeto, del cariño, del afecto, de la fortaleza de nuestros hermanos en los momentos difíciles. Ese es el plan de Dios. De otra manera, no le habría reclamado a Caín la forma en que asesinó a su hermano. Abandonarnos unos a otros es negar el plan de Dios. Es blasfemar, es injuriar, es despreciar el nombre de ese Dios que nos ha salvado, el nombre de ese Dios que nos bendice, el nombre de ese Dios que nos hace misericordia todos los días de nuestra vida. Si de alguna manera práctica se puede honrar al Señor en la vida, es amando a nuestro hermano, amando a nuestro prójimo, apoyando a aquel que está en dificultades. La segunda pregunta, hermanos, de este pasaje es: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa expresión de Caín es desgarradora. Habrá desgarrado el corazón de Dios, porque demuestra, hermanos, no solo el abandono que había hecho hacia su hermano, sino también un profundo desprecio por la vida de Abel. Significa, hermanos, que él no se sentía responsable en absoluto de guardar, de cuidar, de vigilar con un buen propósito la vida de su hermano. Él no era guarda de nadie. Para usar una expresión de este tiempo,
Caín le estaba diciendo al Señor: yo no soy babysitter de nadie, que es una expresión muy común hoy en día. Hoy en día se nos hace fácil decir: yo no soy babysitter de nadie. Yo no tengo por qué andar cuidando a nadie, yo me cuido solamente a mí mismo y nada más. Eso es justamente la actitud de Caín. Demuestra entonces la palabra de Caín, hermanos, el total abandono hacia la responsabilidad hacia su hermano, un profundo desprecio hacia la vida de su hermano. Demuestra que lo había abandonado totalmente, sin que le importara nada de lo que le pudiera suceder a Abel. Pero más que eso, demuestra un desprecio grande y perverso hacia la persona de Jehová. Aquella respuesta de Caín es un total rechazo a la persona de Dios. Y como ya dijimos antes, no es el rechazo a un Dios desconocido, no es el rechazo a un Dios que más o menos conocía, no es el rechazo a un Dios que no conocía pero del que había oído hablar. Es el rechazo a un Dios que lo cuidaba, que lo bendecía, que lo acompañaba en la vida. Es el rechazo de parte de Caín a un Dios que sí lo cuidó y que sí era guarda de su hermano, que sí le había demostrado lo que era tener interés en su hermano. Caín blasfema de un Jehová que conoce perfectamente, blasfema de un Dios con quien ha compartido su vida, lo desprecia a pesar de todo el bien que le ha hecho. ¿Y por qué reacciona con tanto desprecio hacia Jehová? Porque su orgullo está herido y culpa a Dios de su herida. Hermanos, de todos los actos necios que un hombre puede cometer en la vida, el peor es enojarse con Dios. La Escritura dice: el hombre peca y se enoja con Dios. El necio peca y se enoja con Dios. ¿Qué actitud, hermanos, más común es esta entre el ser humano? Nosotros cometemos los errores, nosotros cometemos las faltas, nosotros cometemos los pecados y nos enojamos con Dios. Y le echamos a Él la culpa y decimos que no nos cuidó y decimos que no nos puso atención y creemos que aquello sucedió porque Él no estuvo cerca de nosotros. ¿Qué actitud más alejada de la verdad? Porque todos, sin excepción, gozamos de sus cuidados. Esto demuestra que para el ser humano, aún estando bajo el cuidado de Dios, su corazón se puede llenar de soberbia, de necedad, de maldad. Es que el amor de Dios por nosotros, hermanos, es perfecto. El amor de Dios por nosotros no sabe de rencores, no sabe de resentimientos. El amor de Dios por nosotros es tan perfecto que aún en los días de nuestra rebeldía, Él nos ama. El amor de Dios es tan perfecto que no sabe hacer otra cosa sino crecer y renovarse cada día. Aún nuestras peores necedades no lo desaniman, no lo disminuyen. Al contrario, el amor de Dios siempre crece. El amor de Dios siempre se hace más grande. El amor de Dios por nosotros siempre se multiplica. Ni nuestros peores errores pueden desanimar a Dios en su decisión de amarnos por sobre todas las cosas. Por esto, hermanos, es tan grande nuestra necedad cuando blasfemamos de Dios a consecuencia de nuestros propios errores. Con nadie se enoja el ser humano más a menudo que con Dios. Y una vez que se enoja con Dios, comienza entonces a buscar a quien echarle la culpa. Es por esto, hermanos, que uno de los actos de mayor necedad, más comunes en el ser humano, es que cuando el ser humano comete una falta, el ser humano comete un error, el ser humano peca y se tropieza en su vida,
lo primero que dice es: hoy no voy a la iglesia. Porque su primer enojo es con Dios. Y una vez que se ha enojado con Dios, empieza a buscar a quien echarle la culpa. Es que los hermanos no me saludan. Es que los hermanos esto. Es que la hermana aquella. Es que esto y lo otro y lo demás. Comienza a buscar quién tiene la culpa de sus propios errores. Y todo por negarse a reconocer que los errores los ha cometido él mismo. La necedad humana llega a su colmo cuando vamos en busca de cualquiera que pueda cargar con las culpas, con nuestras propias culpas, con nuestros propios errores y con nuestros propios pecados. Y por eso nos especializamos en buscar a alguien en quien descargar nuestras propias culpas. En el afán de no enfrentar nuestras faltas, estamos dispuestos a acusar y a condenar a cualquiera que cargue con nuestra culpa. ¿Se ha fijado usted en una cosa? Para demostrar esta actitud tan humana, alguien le presta a usted algo y usted le dice: se lo devuelvo en una semana. Llega la semana y no se lo devolvió. ¿Y qué hace? Ya no le habla a ese hermano. Ahora entiendan por qué a veces ustedes se extrañan tanto cuando llegan a la iglesia y dicen: el hermano no me habla y no me acuerdo que nos hayamos peleado. No sé por qué el hermano ya no me habla. Y la etapa más crítica va a seguir después, cuando comienza a hablar de usted porque le hizo un favor y no se lo correspondió. Porque le debe algo y no le ha cumplido. Y entonces termina hablando de usted. Así es la necedad humana. Cuando no se tiene el entendimiento para venir delante de Dios y comprender que Él nos sigue amando a pesar de nuestros errores. Comenzamos a buscar quién tiene la culpa y descargamos sobre cualquiera nuestra propia culpa. Esto nos demuestra que estamos nosotros envueltos, hermanos, en uno de los dos grandes cultos a los que se puede entregar un ser humano. Todo ser humano se puede entregar en esta vida a uno de dos grandes cultos. El primero de ellos es el culto al Dios verdadero. Ese culto que glorifica el nombre del Dios verdadero y que llenará su vida de paz y de bendición. Y el otro es el culto a nosotros mismos. Nos adoramos tanto a nosotros mismos que no queremos ni siquiera reconocer nuestras faltas. Nos amamos tanto a nosotros mismos que no queremos ni siquiera asumir nuestras responsabilidades. Y este culto a nosotros mismos es el que nos hace descargar nuestras culpas sobre personas inocentes, lo cual es sumamente doloroso. Pero mientras nosotros nos encargamos a adorarnos a nosotros mismos, Dios nos está llamando. Él nos sigue amando, Él nos sigue buscando, Él nos sigue llamando para que vengamos a Él, para que presentemos nuestras culpas delante de Él y Él nos va a librar de esa carga. Por eso dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Él quería decir es: las cargas del corazón pueden ser grandes, las cargas del alma pueden ser enormes, pero si nos dejamos poner el yugo de Cristo, Él aligerará esas cargas. Él va a quitar el peso extremo que nos hunde bajo su carga pesada. Él va a llevar con nosotros esas dificultades y nos va a sacar victorioso en medio de nuestros problemas. El gran problema es, hermanos, que para llevar el yugo de Cristo tenemos que inclinar la cabeza delante de Dios. Y nadie quiere hacerlo, porque el yugo no se le pone a nadie si no inclina la cabeza. Por eso es tan difícil llevar el yugo de Cristo,
porque hoy todos caminamos con la frente en alto y nadie quiere inclinarse ante nadie, ni siquiera ante Dios. Y por eso Cristo no nos puede poner su yugo. Pero una vez que el yugo de Cristo esté sobre nosotros, Él caminará con nosotros y nuestras cargas se van a aligerar, porque ya no las vamos a llevar solos. Cristo las llevará con nosotros, amén. Y Él nos ayudará a descansar y a reposar de nuestras angustias y de nuestras aflicciones. Es necesario entonces, hermanos, que reconozcamos que Dios siempre nos ama y siempre nos amará. Jamás nos va a abandonar. Desafortunadamente, nosotros sí podemos abandonarlo a Él. Y este es nuestro mayor riesgo. Por lo tanto, si hay un buen propósito para este nuevo año, es asegurarnos de no abandonar a nuestro Dios, porque Él es el reposo de nuestras almas, porque Él es nuestra fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos las gracias porque nos preparamos para recibir un nuevo año. Y un nuevo año siempre trae de nuestra parte una disposición a alcanzar ciertas metas, a realizar ciertos anhelos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que entre esas metas se encuentre el no abandonarte jamás, el no alejarnos de ti nunca, porque tú eres la fuente de nuestra fortaleza, porque tú eres, Señor, el que nos va a guiar a lo largo de este nuevo año, el que nos va a acompañar en los momentos felices y en los momentos difíciles. Tú eres el Dios fiel que nunca nos abandona y que siempre estará con nosotros. Por eso recibimos con esperanza el nuevo año, porque tenemos un Dios fiel que nunca deja de amarnos y que nunca nos abandona. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.